No paran, las marcas no paran de sacar al mercado SUVs con propulsiones híbridas enchufables buscando la mayor autonomía eléctrica. Una de esas marcas es BYD, con este Seal U, un SUV con una bonita estética y, ojo, una propulsión híbrida enchufable con su etiqueta cero emisiones y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros según WLTP, y además una autonomía combinada de hasta 1100 kilómetros más o menos. Un producto que tiene muy buena pinta, pero eso lo tenemos que comprobar aquí, en Loading Cars, así que quédate. Pues vamos con este Seal U, un SUV chino que teníamos muchísimas ganas de traer al canal porque sin ninguna duda es un SUV que ha dado mucho de qué hablar gracias a todo lo que ofrece y en las formas en las que se ofrece. Si me permitís, voy a desactivar un momentito la ayuda a la conducción de la alerta de señales porque, como todo coche, es un poco pesado. Continuamos. Es un coche que se ofrece con dos tipos de propulsiones, una híbrida enchufable, que hay diferentes, dentro de que una híbrida enchufable hay diferentes potencias y autonomías, y luego una versión 100% eléctrica. Nos vamos a centrar hoy en la versión híbrida enchufable y en concreto esta que tenemos entre manos, que es, dentro del acabado Comfort, la versión que más autonomía ofrece en modo 100% eléctrico. Y es que estamos hablando de un coche que es capaz de alcanzar los 120 kilómetros de autonomía eléctrica según, ojo, el consumo combinado y el ciclo combinado WLTP, eso lo tenemos que comprobar. Y una autonomía combinada pues que puede incluso superar los 1100 kilómetros, por lo que, ojo, estamos hablando de un SUV pues muy apetitoso, muy interesante para aquellas personas que sin ninguna duda busquen un SUV, lo primero. Lo segundo, un vehículo que puedas usar en el día a día en modo 100% eléctrico para reducir costes, si en casa tenemos un cargador, un punto de carga, o en el trabajo. Este coche es ideal en ese sentido. Y obviamente que para viajes largos pues tengamos ese rintintín todavía del vehículo 100% eléctrico, pues tener obviamente un buen depósito de gasolina, como en este caso que tenemos 60 litros. Por eso tenemos un vehículo con muchísima autonomía. Vamos a ver en qué consiste este Seal U. Pues como veis es un SUV del segmento C, es un SUV con una estética pues muy de BYD, con esos faros delanteros muy afilados que también me recuerda a algún modelo alemán de altas prestaciones, y obviamente pues con un aspecto muy característico de SUV compacto, por lo que tenemos unas formas también muy clásicas, pero la verdad que muy originales dentro de que estamos ante esta marca Build Your Dreams. Obviamente tenemos muchos competidores respecto a este BYD, tanto en Europa, alemanes, etcétera, coreanos, ojo, coreanos también hay competidores, pero también tiene competidores dentro de su propio país, en China. De hecho, hace poco hemos estado probando el Yaeko 7, también híbrido enchufable, que podía también superar los 1100 kilómetros de autonomía. Por lo que ya vemos peleas incluso dentro de mismos mercados, y eso está muy interesante porque al final es bueno para el consumidor, que se ofrezcan productos cada vez más competitivos, que se pueda reducir el precio, que ahora vemos el precio después de este modelo, que no me parece tampoco muy elevado dado lo que ofrece, y también pues obviamente pues que tengamos cada vez más avances tecnológicos para, obviamente, si todo va hacia la movilidad eléctrica, pues que se mejore todo y se pueda entre reducir costes y también mejorar las autonomías. Nos vamos a centrar hoy, como os decía, en este Seal U híbrido enchufable, versión que tiene 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Se le denomina DMI, son las siglas con las que se denomina a este híbrido enchufable. En cuanto a medidas, este BYD Seal mide 4 metros con 77 centímetros de largo, 1,89 de ancho y 1,67 de alto, y su distancia entre ejes es de 2,76 centímetros. Su peso, más de 2.000 kilos, 2.070 para ser exactos, y tenemos un depósito de gasolina de 60 litros, como os he comentado antes, y en esta unidad en concreto una batería de LFP de 26,6 kilovatios hora. Ahora entramos en profundidad en la propulsión, en la prueba dinámica. Diseño, como veis, tenemos pues ese diseño, como os he comentado, es un SUV
compacto, pero que tiene una estética que tiende hacia alguna línea alemana, no quiero acordarme del nombre. Es un SUV atractivo, es un SUV musculoso, con empaque, es un SUV que impone. Además tiene unas cotas grandes, pero luego es verdad que es un coche muy manejable y muy fácil de llevar. Como veis, en la zona delantera pues tenemos esa parrilla pues muy afilada, con pocas entradas de aire, dado que estamos ante un vehículo híbrido enchufable, y esos faros también afilados y unos faros full LED que alumbran de maravilla con largas automáticas. Vemos también obviamente por ahí por la luneta delantera la pegatina cero, obviamente estamos ante un vehículo híbrido enchufable, así que tenemos esa pegatinita. ¿Y qué encontramos? Pues si vamos hacia el lateral vemos que tenemos unas llantas, ojo, con medidas 235, 50, 19 pulgadas. El neumático, unos Michelin E-Primacy, para mejorar consumos, tener una buena eficiencia. Me han gustado estos neumáticos, es verdad que el agarre no es exageradamente bueno, pero es perfecto para un uso diario de sub urbano y de sub también de viajes. Obviamente no es un sub al que le vayas a hacer un comportamiento deportivo, una conducción deportiva, por lo que olvídate de ir de tramo con este coche, es un coche para ir tranquilo, y con estos E-Primacy pues son ideales. Vemos arriba del todo tenemos un techo panorámico y practicable, un buen techo panorámico que sin ninguna duda pues nos da muchísima luminosidad también en el interior. ¿Y qué encontramos también? Pues en la trasera unos faros también unidos en esa zona central y los logos de SIL U DMI, y obviamente debajo un difusor que no integra obviamente ninguna salida de escape. Y pasamos al interior y vemos que tenemos un habitáculo que presenta una buena construcción, una buena vista de los materiales, una presencia agradable. Y tenemos obviamente muchos elementos tecnológicos y alguna botonería física que se mantiene bien. Comenzando por el volante. Este volante, que como veis, un aspecto típico, un volante que tampoco tiene mayores florituras, pero sí que tenemos botonería física. Bien, me gusta. Bien, es de agradecer. Una pena es que no tenga, por ejemplo, levas tras el volante. No tenemos levas para cambiar un poco la retención o la regeneración de energía. Pero bueno, lo que es el volante me gusta y tiene un buen tacto, tiene un buen material, está bien construido, es ideal. Detalles de los pedales. He notado el pedal del acelerador un pelín blandito, un pelín de nada. Un detalle que lo he notado al comenzar la prueba y digo, voy a anotarlo y lo voy a decir en la prueba, por si a alguien le interesa. No influye en nada en la conducción, te habitúas a él obviamente. A lo mejor venía yo de probar un coche que tenía en vez de pedal del acelerador tenía un ladrillo, no lo sé. El caso es que tiene el pedal un pelín más sensible. Y tenemos detrás del volante un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Lo hemos visto en otros modelos BYD, no cambia en nada. Es un cuadro de instrumentos con muchísima información, un aspecto típico, a los lados 2 circunferencias, o depende de la forma en la que quieras ponerlo, depende de la interfaz que instales. Y puedes ver en el centro y en los laterales pues muchísima información. Puedes ver consumos, puedes ver autonomía, las presiones de los neumáticos, el consumo instantáneo, el rango de autonomía aproximado te da, consumo medio, tiempo de conducción y trip, bueno, en definitiva, todo lo relacionado obviamente con este sistema híbrido enchufable y el vehículo. También obviamente podemos ver ese esquema de la propulsión híbrida enchufable. Y también podemos ver otros elementos como la navegación, multimedia, avisos, en definitiva, muy completo. Vamos al sistema multimedia, un sistema multimedia que lo hemos conocido también obviamente en otros modelos BYD, incluso SIL, ya que hemos probado también el SIL, pero el SIL normal, el SIL berlina. Este es el SIL U, que es un SUV. Esta pantallita de 15,6 pulgadas, tamaño de ordenador portátil, pedazo de pantalla, y además puedes cambiar la posición con el botón del volante o el de la pantalla para ponerlo vertical u horizontal. Y así pues obviamente pues ponerlo más a tu gusto. Donde mejor se aprovecha es horizontal porque es una pantalla muy panorámica y no se aprovecha verticalmente. ¿Qué tenemos en esta pantalla? Tenemos de todo tipo de ajustes y configuración del vehículo, navegador propio, integración plena inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, por lo que tenemos ahí todas las aplicaciones que tengamos en nuestro smartphone. Tenemos cámaras 360, tenemos los ajustes del programa de carga, por si queremos programarlo, y en los ajustes del vehículo pues ajustes tanto interiores como exteriores, tanto de luz ambiental como de la luz exterior, el cierre del vehículo, pantalla
donde podemos retocar los parámetros del audio, notificaciones, pantalla normal, cuadro de instrumentos, el Head-Up Display, que también tenemos Head-Up Display en este modelo. Apartado de energía, donde podremos retocar, pues poner un modo safe, que no baje de ese porcentaje de batería, un aspecto típico en un modelo híbrido enchufable. Retocar la intensidad de la frenada regenerativa y algunos ajustes más. También del vehículo, pues asientos, aire acondicionado, asistencia inteligente, control de conducción, ADAS, sistema. En definitiva, podemos retocar todo lo que queramos, todo lo relacionado con este coche está en esta pantalla, es el cerebro de este Seal U. Debajo tenemos salidas del aire acondicionado, un aspecto que no me ha gustado, ahora que está apretando mucho el calor aquí en Madrid, donde nos encontramos. Por eso me veis haciendo la prueba desde aquí dentro, porque ahí fuera no hay quien esté, parece que hay fuego, que sale fuego del asfalto. Estas salidas del aire acondicionado, el aire acondicionado funciona muy bien, pero es verdad que están en una posición tan baja que es complicado que te dé un chorrito de aire a la cara, por lo que tienes que depender de del lateral, y este no, porque claro, la pantalla está aquí en el centro superior y la salida de aire está en el centro inferior, por lo que bueno, tendréis que jugar un poquito con la salida del flujo del aire. Dos cargas por inducción, ojo, esto es complicado de ver, una sí, dos no. La pena que no están aireadas, no tienen ventilación. Bueno, no se puede tener todo en esta vida. Tenemos donde está el selector de la caja de cambios, obviamente caja de cambios automática, de tipo variador continuo, que no os lo he comentado. Bueno, no os he comentado nada de la propulsión, porque lo voy a decir ahora después. Tenemos aquí el selector y una serie de accesos directos y botonería para más accionamientos, como aire acondicionado, obviamente el arranque, modo EV o modo HEV, modo híbrido o modo 100% eléctrico, y también para cambiar los modos de conducción y para bajar o subir el volumen. Reposabrazo central con dos portabebidas y dentro del reposabrazos pues un huequecito para dejar más objetos. Y debajo de esta consola tenemos debajo una bandejita donde podremos dejar también pues más objetos, y tenemos tomas USB de tipo C y toma de 12 voltios. Asientos, fijaos que asientos tenemos, unos asientos que me han gustado bastante, tienen una estética así con el reposacabezas integrado, por lo que tienen un aspecto un poquito deportivo, son muy cómodos. Me hubiese gustado que hubiese tenido un poco más de agarre lateral, pero bueno, como os vuelvo a decir, no se puede tener todo en esta vida, pero son muy cómodos, son muy confortables, reglajes eléctricos, tanto piloto como copiloto, y aireación y calefacción. Tenemos calefacción y aireación en 3 intensidades. También tenemos calefacción en el volante. Asientos, como os decía, muy cómodos, y que es muy fácil de encontrar una postura de conducción muy cómoda en este BYD Seal U. Es verdad, es un coche, es un SUV muy fácil de conducir, tanto lo bien que se comporta como lo bien integrado que te sientes. Pero bueno, no me quiero adelantar, en la dinámica os profundizo. ¿Qué más elementos tenemos? Sonido Infinity, sistema de sonido Infinity, varios altavoces repartidos por el habitáculo, tienen una buena calidad de audio, por lo que no le puedo poner ninguna pega. Y si miramos arriba, pues lo que os he comentado en el exterior, tenemos techo panorámico practicable, que la verdad se agradece, le va a aportar mucha más luminosidad a este interior, y también pues que nos entre un poquito de airecito cuando haga bueno. Ahora mismo no, porque entraría un lanzallamas por ese hueco que abramos. Plazas traseras, tenemos unas plazas traseras muy espaciosas, es un coche muy espacioso, obviamente. Es un coche con mucho empaque, muy voluminoso, y obviamente eso se tiene que traducir en las plazas interiores, en el habitáculo y las plazas traseras, si no sería un fracaso de coche. Bueno, pues esto no es el caso del Seal U, es un coche que aprovecha muchísimo este espacio interior, y vemos que las plazas traseras son muy generosas. Tenemos ahí muy buen espacio donde podremos viajar cómodamente. También tenemos salida de aire, tomas USB tipo C, reposabrazo central. Tenemos también, obviamente, anclajes ISOFIX para seguridad de niños. En definitiva, es un coche que viene pero que muy completo. Y tenemos un maletero de apertura eléctrica, y dentro encontramos 450 litros, ampliables hasta 1465 si abatimos las plazas traseras. Por lo que tenemos, la verdad, un maletero que está en la línea de un SUV híbrido enchufable de este segmento. Por lo que, bueno, obviamente los hay maleteros mejores, pero hay que contar con que es un híbrido enchufable y le perjudica la ubicación de la batería. ¿Qué os parece si entramos ya en apartado dinámico? Un apartado muy interesante donde os voy a contar autonomías, también consumos, qué tal funciona, todo. Os lo voy a contar todo. Comenzamos con la propulsión. Tenemos una propulsión híbrida enchufable compuesta por un motor de gasolina y uno eléctrico, obviamente, bueno, y una batería que alimenta el motor eléctrico.
El motor de gasolina, ¿en qué consiste? Ojo, tenemos un 1500 gasolina atmosférico de 98 caballos, motor poco potente, pero bueno, ahí está, y rinde bien, cumple con su cometido. Claro, ¿por qué tiene tan poca potencia? Porque la potencia que prima es la del motor eléctrico. Y es que estamos hablando de que tenemos un motor de 197 caballos de potencia. Potencia total, 218 caballos y 300 Nm de par máximo. Es una potencia y un par perfectos para este tipo de vehículo. Lo mueve muy ágilmente. Hacemos el 0 a 100 en algo más de 8 segundos, casi 9. Es un coche que obviamente no es un cohete, no es un pepinazo, pero es un coche ágil, habilidoso para todo tipo de conducciones, tanto ciudad como carretera, que es para lo que tiene que ser este coche. Batería, tenemos una batería de LFP, litio hierro fosfato, que tiene una capacidad de 26,6 kWh de capacidad. Esto nos otorga una autonomía, según WLTP, de 120 km más o menos. Bueno, empiezo con los datos reales, ¿vale? La autonomía combinada, 1100 kilómetros, bueno, seguramente los podamos conseguir. Lo normal es estar en torno a 1000, pero está muy bien, 1000 kilómetros. Eso solo te lo hacen ya hoy en día algún diésel con buen depósito. Y tenemos, en cuanto a la autonomía eléctrica, 120 kilómetros nos dice la marca. Bueno, pues tener en cuenta de que lo normal y real es que estemos entre 80, 90 kilómetros, 90 y poquito, 50-50. Cuanto más ciudad hagamos, vamos a tender a esos 120 kilómetros. Es verdad que no es un coche muy gastón, es un coche que verdaderamente, si hacemos ciudad, vamos a hacer sin ningún esfuerzo esos 120 kilómetros en ciudad, claro. Si ya hacemos mucha autopista, la autonomía pues será más baja. Pero, ¿para qué está esta autonomía eléctrica? Para hacer los trayectos diarios y cargar todos los días, un poquito en el trabajo o en casa. Para eso, este coche es ideal, porque te va a dar en absoluto, al 100%, el modo eléctrico. Por lo que, perfecto. Os puedo dar la cifra de consumo que va a estar si vais en un modo forzado, es decir, que no baje de este porcentaje de batería y que a partir de ahí vaya en un modo híbrido puro. Bueno, pues yo le dejé al 70% y de ahí no quería que bajase. Bueno, pues el consumo que me ha estado haciendo de gasolina está entre 6, 6,5, 7 litros de gasolina. Es un rango que varía, claro, depende muchísimo porque no le estás dejando gastar mucha batería. Pero he de decir de que no me parece un rango tampoco excesivo. Es un rango que está bastante bien, pero obviamente como mejor partido se le va a sacar es liberar ese candado del modo safe y dejar que el coche trabaje solo inteligentemente en modo híbrido sin ningún tipo de bloqueos de la batería. Ahí haciendo ese tipo de conducción, ¿cuánto consumo te va a hacer? Bueno, pues es que ya depende, porque si tenemos mucha batería, pues que no va a usar prácticamente gasolina. Eso ya depende del uso que le vayas a dar diariamente, si tienes un punto de carga, etc. Pero es verdad que es un coche que me ha gustado mucho porque le noto eficiente y sobre todo, dinámicamente, es un muy buen coche. Pasamos a eso. Es un coche en el que me he sentido muy integrado, es muy fácil de conducir, pero de verdad es facilísimo de conducir, muy fácil de entender, todo muy intuitivo, la pantalla, cómo seleccionar cada modo, modo safe. Es muy fácil de llevar este coche y luego dinámicamente es un coche muy suave, muy confortable en ciudad. No noto que sea barca, como en otros sub chinos híbridos enchufables sí he notado, que es las suspensiones, pues se nota que volaban un poquito, balanceo lateral. Este BYD, la sensación que me ha dado es muy parecida a los sub coreanos que he probado. Por lo que la sensación es muy buena, a mí me ha gustado. Y obviamente tener esa sensación contando con que tienes más de 100 km de autonomía, probablemente los tengas, pues me parece un muy buen resultado. Es un coche que verdaderamente va muy bien, va sobre raíles, obviamente dentro de los límites de que pesa 2000 kilos y que obviamente no tiene una preparación deportiva, es un coche para ir pues tranquilamente del punto A al punto B. Pero es verdad que es un coche que se comporta muy bien, no noto, como os decía, ese balanceo de carrocería, no noto que flote, el filtrado vertical en resaltos y vallanes incómodos de ciudad, pues me parece que trabaja muy bien ese filtrado. Y además, otra cosa que me ha gustado y que he notado en otros coches de este tipo, es que cuando aceleras tienen tanto par y tanto empuje, no lo regulan bien con un control de tracción bueno, y enseguida que le pisas, patina ruedas, o giras un poquito, pisas y enseguida patina. Este Shih Tzu, tienes que ponerle tienes que
tienes que hacerlo a posta para que patine, si no, no. Tiene el pedal muy progresivo, tiene un empuje progresivo, dentro de que tiene contundencia, pero es muy progresivo, el control de tracción funciona realmente bien, y eso lo agradezco mucho en este tipo de vehículos. Dirección, pues es bastante neutra, es estable en el modo deportivo. En el modo normal, pues sí que es verdad que es más blandita, más asistida. A mí no me gusta, yo por eso la llevo en el modo deportivo. Y en cuanto a frenos, la verdad es que no le puedo poner ninguna pega. Frenan bastante bien este conjunto, que como os he dicho antes, pesa un poquito más de 2000 kilos, por lo que me parece que hacen un muy buen trabajo. Ayudas a la conducción, tiene de todo este coche. Tiene aviso de ángulo muerto, control crucero adaptativo, aviso de cambio momentáneo de carril con corrección y con guiado a mantenimiento en carril, que lo hace bastante bien, bastante autónomo. Tenemos aviso de precolisión, tenemos alerta de tráfico cruzado, cámaras 360, tenemos los avisos pesadísimos de, pues, tanto de las señales como de aviso de fatiga y distracción. Viene muy completo y la verdad es que funcionan bastante bien estas ayudas a la conducción. Vamos con el apartado de carga, apartado muy importante en este vehículo. Bueno, como estamos ante una batería del LFP, la carga no es muy rápida. Tenemos una carga en corriente continua de tan solo 18 kilovatios. Es una potencia de carga, es bajita. Esto, bueno, ¿qué favorece? Pues que a lo mejor en el paso del tiempo la salud de la batería pues se mantenga y no se deteriore mucho. Es lo único positivo que le veo a esto. En cuanto a la carga, bueno, en corriente alterna, en carga normal doméstica, podemos cargar hasta 11 kilovatios de potencia. Nosotros, en nuestro punto de carga Velo Home, ya sabéis que nos instalaron los chicos del punto de carga Madrid, excelentes profesionales, el cargador en el que nosotros confiamos las cargas, a 7,4 kilovatios de potencia. Os dejamos, obviamente, los contactos de ambas empresas, tanto de Velo como de Punto de Carga Madrid, en la descripción de este vídeo, y que en ambos sitios tenéis un código de descuento Loading Cars con ellos para tener un poquito de descuento a la hora de instalar un punto de carga que pues nunca viene mal, ¿no? Bueno, pues lo hemos cargado a 7,4 kilovatios de potencia. La verdad es que, bueno, lo normal es tenerlo cargado con nuestro punto de carga 4 horas y media, no, 4 y cuarto, no lo he cronometrado, pero vaya, pelín más de 4 horas, 10 minutos estaba perfecto, por lo que no hay ningún problema en ese sentido. Es un coche ideal para dejarlo cargar, pues por ejemplo, todos los días un poquito por la noche, o al mediodía si llegamos a comer a casa y luego nos volvemos a ir. En el trabajo es un coche que está destinado a eso, para usarse en el día a día con su autonomía eléctrica. Y también tenemos la opción que nosotros llevamos siempre en el maletero, nuestro cargador Raytontec, cargador portátil, capaz de cargar a 3,6 kilovatios de potencia, que es una maravilla, porque lo llevamos en la bolsita, lo metemos en el maletero y pues si nos vamos a cualquier lado, a nuestra segunda residencia, a la casita del pueblo, a la casita de la montaña, a casa de algún amigo que tenga un enchufe y oye, pues te haga falta cargar en el momento, pues puedes hacerlo en cualquier lado, porque con la toma de enchufe tipo Shuko, pues lo puedes cargar como puedes cargar un teléfono móvil o un ordenador portátil, por lo que es súper práctico. No ocupa nada de espacio en el maletero, lo puedes llevar en cualquier lado en su bolsita, y además tiene también programador de carga y también puede regular el amperaje para cambiar la potencia de carga. Pues la verdad que es un cargador que nosotros lo llevamos ahí siempre con nosotros, no nos falta ya nunca. El PC100 y el PC200, ojo, tenemos los dos modelos, estamos encantados, ya lo llevamos. Y obviamente pues tenéis también el contacto en la descripción de esta videoprueba y su tienda para que podáis ver los productos que tienen. La verdad es que tienen soluciones muy interesantes para la movilidad eléctrica. En la descripción del vídeo tenéis todos los contactos. Pues en definitiva es un coche muy cómodo de conducir y muy cómodo de llevártelo a cualquier lado gracias a su amplia autonomía eléctrica y también obviamente a lo bien que funciona. Y es que funciona pues como tiene que ser, está todo en su sitio. Y obviamente si hay alguna persona que todavía que tenga prejuicios, ¿no?, contra el coche chino, le das a probar este coche y se quedaría loco, porque realmente le tapas la insignia, le llevas, obviamente con los ojos cerrados, no puedes porque tenía que conducir, pero le llevas con las insignias tapadas y sin que sepa qué es este coche, y realmente ni se imaginaría que es un coche chino. Y es verdad que es que BYD hace un muy buen producto, se nota que todo está como tiene que estar y ofrece una dinámica absolutamente genial. ¿Precios? Bueno, pues es un apartado que pensaba yo que iba a ser más caro este coche, pero no me sorprendió. Obviamente los precios están carísimos hoy en día, eso vamos,
no hace falta confirmarlo, es lo que nos ha tocado. Pero es verdad de que este Seal U, con todo lo que ofrece, todo lo que habéis visto en este interior, todo este equipamiento, esta propulsión IBEA enchufable de más de 100 km de autonomía, 1100 en modo combinado total, bueno, estamos hablando de que es un coche de que su precio PVP es de un pelín de menos de 40.000 euros, 39 y pico, por lo que, ojo, es un precio competitivo que si a eso le sumas las campañas que tenga BYD de financiación, etcétera, etcétera, y además el plan MOVES, pues se puede quedar en algo más de 30.000, o sea que es un precio que, ojo, es muy competitivo. Creo que estaba en la página web, marcaba unos 31 o 32.000 euros, por lo que, ojo, pues si pillas una buena oferta, es un sub que realmente creo personalmente, mi opinión personal, es que merece mucho la pena. Me ha gustado mucho cómo funciona tanto su propulsión como dinámicamente. Es un coche que me he sentido seguro, es un coche que va sobre raíles, funciona todo muy bien. En definitiva, un sub chino que, ojito, peligro las demás marcas. Ladingueros, pues llegamos al final de esta videoprueba con el BYD Seal U, este sub con propulsión híbrida enchufable de 120 km de autonomía. Un producto bastante competitivo y que a mí personalmente me ha gustado, sobre todo por su dinamismo y su conducción. Su propulsión es verdad que funciona muy bien, tienes una buena autonomía bastante holgada, perfecta para el día a día, y que también está muy bien resuelto y muy bien construido en su interior, y un equipamiento hasta arriba. Así que, como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like y suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en la carretera.